podcast contiene información secreta y confidencial. De ti depende aprovecharla. Bienvenidos al podcast HC. La unión tecnológica entre el mundo físico-digital ha comenzado. Prepárate para tu dosis de actualidad y calidad de energía. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al capítulo número 2 de este podcast. Mi nombre es Hugo Cervantes. Como les dije, íbamos a tener invitados a través de este hermoso podcast y también de este video podcast que también ahora nos estamos viendo en pantalla para que nos sigan también en el canal de YouTube. Este es el capítulo número 2 y hoy tengo a un invitado especial que vamos a hablar sobre la calidad de la energía eléctrica y varios temas. Entonces quisiera que primero se presentara nuestro invitado. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros auditores o personas que nos están viendo y escuchando a través de estas redes sociales. Pues para empezar, pues mi nombre es Hiram Navarrete, soy empresario de una empresa eléctrica, casa eléctrica, como quieran llamar, y ya tenemos bastante tiempo en este ramo. ¿Cuántos años ustedes en el ramo eléctrico? Mira, yo empecé a la edad a lo que yo me acuerdo más o menos, en el 2005 yo empecé trabajando yo para una casa eléctrica anteriormente, y de ahí me fui enrolando todo este tipo de información y todo conocimiento. ¿A qué nos referimos? A venta de materiales y servicios de diferentes tipos de que exactamente era de media, baja tensión. Sí, la casa eléctrica es referente a, pues, como una eléctrica, ¿no? Una eléctrica donde venden suministros de material eléctrico y, como dices tú, servicios eléctricos, proyectos eléctricos. Pues ahí en esa parte, en la casa eléctrica, más que nada, pues eran proyectos de media y baja tensión. Ahí es donde yo inicié y fue el conocimiento que empecé a adquirir base a la electricidad, ¿no? Y empezaste, y eso fueron los primeros inicios de la experiencia que tuviste sobre el nicho eléctrico, ¿verdad? Claro que sí. Después, antes de eso, yo estudié una carrera técnica, la cual hay en una escuela, en una preparatoria más bien, que era basada también en electricidad. Entonces ahí fue más o menos donde yo empecé a tener mis primeros conocimientos. Ya después empecé a laborar ahí en esa eléctrica o esa casa eléctrica, y ahí pues ahí estuve reforzando mis conocimientos y ya tenemos bastante tiempo en eso. ¿Y por qué te llamó la atención entrar al mundo de lo eléctrico? Porque no a cualquiera le gusta, hay que tener ciertas especificaciones con características o incluso crear habilidades o tener las ganas de aprender, ¿no? Porque sabemos que a la gente le gusta utilizar la tecnología, pero no le gusta realmente saber cómo crearla o cómo implementarla. ¿Por qué te gustó eso? Claro que sí, lo que pasa ahí es, a mí me empezó a llamar la electricidad. Primero, conocimiento básico, como te dije. Después primero entré como conocimientos de materiales eléctricos. Después tenía inquietud de empezar a conocerme en proyectos eléctricos ya un poco más adentro, ¿no? Mi inquietud era el porqué de las cosas, el porqué el flujo de la energía, por dónde pasa, qué es lo que mueve la energía, qué equipos, cómo conectar, cómo hacer cálculos, de hecho también cálculos de líneas, de todo ese tipo. Entonces eso cuando me entró la inquietud de poder empezar ahí. Se dio la pregunta de saber por qué de la luz eléctrica, cómo se creaba, por qué ponían un foco, por qué no ponían un foco ahí, por qué sí a veces iluminaba más un lugar, por qué existía un contacto, cómo funcionaba, porque al final la electricidad en la cuestión no es que la veamos como lo puede hacer el petróleo o algo así, que vemos algo así físicamente, ¿no? Así es. A la electricidad vemos el resultado de un flujo, que es un flujo de electrones, es el intercambio, entonces vemos el resultado, y desde ahí creo que te llamó. O sea, tú fíjate a las personas que te dicen por qué. Sí, es que muchas veces me entra la inquietud o la curiosidad de saber de muchas cosas, y entre eso yo estaba pequeño, me acuerdo que prendía o apagaba un foco en la casa,
Y yo decía, ¿cómo se hace eso? Una tontería. Me acuerdo que cuando estaba chico, ahorita me hiciste que cuando estaba niño, porque una vez, una de mis tantas inquietudes de saber por qué de la electricidad hice una de las que en una travesura, que fue que había toques en una, me acuerdo que estaba en la secundaria, y había toques y primero iba en el taller eléctrico porque yo no sé, la electricidad acababa de entrar a la cuestión esta de la secundaria y no sabía ni siquiera que era la electricidad. Y recuerdo haber agarrado una vez, de haber sentido unos toques, haber tocado con agua, haber escuchado y la electricidad tienes que andar con cuidado porque me acuerdo que me salió una portada y todo, ¿no? Entonces yo no sabía nada de esto, ¿no? Y escuchaba a mis padres porque mis padres vienen de ese tipo de ramo, pero no sabía. Entonces, ahorita que dijiste de niño, me acuerdo de esa travesura que hoy pienso. Pues que en realidad no medíamos nosotros las consecuencias, pero teníamos la curiosidad de cómo de descubrir varias cosas, y entre eso fue lo que te pasó. Ahorita una tontería lo que hice porque me pudo haber pasado algo. Claro. O sea, hoy ahorita ya conocemos los riesgos que tiene. Una cosita y eso. Por eso te interrumpí, perdón, pero sí, no pasa que pasó por tu mente eso. Sí, a mí también me pasó muchas curiosidades, ¿no? En basada en la electricidad, cómo fluía y todo eso. O sea, desde ahí fue como te empecé al rol o a darme la curiosidad de conocer más a esto. Entonces ya al modo que fui creciendo, fui viendo el porqué de las cosas. Y de tu perspectiva, ¿cómo agarrarle el amor al niño? Porque yo me he topado gente que sí hace un tipo de circunstancias de estar en el mundo, pero no le hacemos por compromiso o por sobrevivir, digámoslo así. De alguna otra forma, yo soy de las personas que piensan que si todas las personas en el mundo hiciéramos con amor lo que nos gusta, el resultado sería lo que es sociedad, ¿no? O sea, eso es lo que, desde mi perspectiva, eso es lo que veo. Entonces, ¿cómo le agarraste amor? Porque una cosa es, para mí, una cosa te gusta, una cosa es hacerla, porque lo tienes que hacer por una circunstancia, la otra es que te guste, y la otra es que ya le agarras un amor. Sabes que ahí en ese tema también yo decía, más que nada como que fue de mi parte fue como una aferración primero, de decir, quiero conocerlo, quiero conocer el porqué de las cosas, y ya de ahí poco a poco me empecé por ejemplo, primero, saber lo básico, ¿no? Las instalaciones básicas por lo pronto de baja tensión, que son conexión de focos, de contactos, de cosas de eso, trabajos, centros de carga los centros de cargas, de las casas, ya después de comercio, y ya de ahí fue cuando me apasionó tanto que ya quería brincarme yo al conocimiento un poco más de más alto, por ese otro nivel más que viene siendo la media tensión, y ahí la media tensión pues sí es algo más riesgoso, ¿no? Y igual son voltajes más altos, no es como un voltaje de casos de comercio, y fue más que nada cuando ahí donde entró la curiosidad y me empecé a aferrar o a apasionar este tipo de conocer más, o sea, conocer esa rama, y es de esa manera es cuando me entró mucha curiosidad en realidad. Oye, y o sea, pero todo respeto hay personas que se dedican a la baja tensión. Así es. La baja tensión son voltajes de 120 o 220 volts, pero puede soportar en comercios y en hogares. Y hay mucha gente que se especializa en eso. Claro. Que es su fuerte. Que es lo fuerte, pero sí esa parte del nicho, ese subnicho sí está muy saturado, ¿no? Claro que sí. Así. Entonces, realmente hay gente que se queda conforme, ¿no? Ahí nada. Porque ya dar un salto más a media tensión implica un poquito más de ver más complejidades de instrumentos, de instrumentación que puede ser ya cosas de control de automatización. Claro que sí. Entonces, a veces no puede lograr. O sea, da un poquito de miedo porque hay que meterse más en el conocimiento, no solamente técnico, sino hay que tener un conocimiento teórico. Claro. Porque tienes que aprender los resultados de todas las acciones que tú hagas. Así es. De alguna otra forma, tienes que aprender a verlas porque son acciones ya
se juega una continuidad hasta industrial. Claro. Sí, ya es otro nivel, como te digo, ya es otra posibilidad. Ya es un papel. La comparación que a lo mejor en una casa pues se quema un aparato para hacerlo algo malo, pues por ahí se lo repone, tiene garantía o algo por el estilo, pero ya en la cuestión industrial pues se quiere hacer cosas legales. De hecho, una de esas partes, perdón que te interrumpa, de una de esas veces, de esas partes de que, aparte de mi curiosidad y de mis ganas de aprender ya otra línea, podría decirse otros voltajes más altos, con equipos más riesgosos, de que si no estamos bien conectados o por, más que nada por una mala conexión de los equipos puede dañarlos, y son equipos que no cuestan $1, ¿no? Cuestan miles y miles de pesos. Así es, entonces sí era riesgoso, pero a la vez era como un reto para mí, decir, yo puedo hacer sacar adelante ese proyecto. De hecho, una de mis, una de mis curiosidades o de eso, cuando yo empecé a lo de media tensión con voltaje ya pues de 220 y 440, un poquito más elevado, ¿no? Y de allá pues ya fueron líneas de 13-200, de 13-200, de 33,000 volts, cuando ya se requieren de lo que es transformación, unos transformadores, ¿no? de media tensión. En un caso, yo me acuerdo, en mi primer caso me han mandado, pues de ahí fue cuando yo creo que fue donde agarré valor o retos en referente a eso. Fue una vez que me dijeron a mí, trabajando, me dijeron, oye, vamos a conectar un motor y lo vamos a echar a andar, vamos a que arranque el motor y ahí te lo dejo. O sea, yo todavía sin un conocimiento más amplio, lo único que sí que me fui basando. ¿Fue cuando iniciaste eso en el 2008? ¿Fue más o menos? Sí, más o menos. Cuando estabas, prácticamente con poco conocimiento. Así es. Claro. No sabías lo de una lámpara. Así es. Sí, ¿no? Pues eso es otro tipo de cosas, ¿no? Y como dices, tienes mayor riesgo. Entonces imagínate quemar un motor que cuesta miles de pesos y para reponerlo. Entonces fue un reto para mí y fue una enseñanza muy grande que me quedó también dentro ahí. Yo me acuerdo que con el apoyo del ingeniero que yo tenía en ese entonces, que era como una parte pues como de maestro, podría decirse, una parte de un mentor, más que nada, ¿sabes qué? Mira, las conexiones así, son estas conexiones así y así, estúdialas, prepáralas, revísalas y mañana te vas a ir a conectar a hacer la conexión tú allá a campo, un motor. Entonces, pues esa noche yo ni dormía, porque ya estar pensando porque no estaban esas situaciones tan comprometedoras más que nada, ¿no? Entonces, pues sí, gracias a Dios salió todo bien y estuve adelante, llegué a campo, conecté, echamos a funcionar el equipo. Al principio sí me dio miedo porque hasta lo revisé como 10,000 veces, yo creo. Porque recordemos que los motores en un encendido pueden morir, o sea, puede que sus terminados se quemen. Así es. Sí, nomás donde haces la conexión que igual de ir de 220 a 440 y haces la inversa, pues te quemas el motor, el embobinado, los devanados, todo se va, ¿no? Y es un precio pues alto, ¿no? Y más si son equipos nuevos. Muchas veces, cuando en realidad no entran a garantía, tienes que mandarlos. ¿Qué sale el resultado? ¿Lo conectaste y lo viste 1000 veces? Sí, lo conecté y lo checaba, lo revisaba, lo voy a repasar y ya hasta cuando me animé, y ya me sentí seguro. Adelante, vamos a encenderlo. Y sí, salió y encendió el equipo, trabajó muy bien y todo. De hecho, pues hicimos la revisión con CDC, ¿no? Cuando enciende los equipos o una maquinaria, se tiene que revisar que esté con el amperaje, el voltaje adecuado para hacer las arranques, mediciones y todo eso. Y sí, todo salió bien, gracias a Dios. Y de ahí por adelante creo que ya de ahí como que ya le perdí miedo a esa parte, ¿no? A esa parte de cosas. Por más cosas, o sea, sí. Conforme vas conociendo más partes de los, le digo yo que el nicho es eléctrico. Claro. Y hay muchos subnichos, ¿no? Por tanto, sí. Ese subnicho, no sé cómo se le puede llamar al motor. Son de fuerza. Es más que nada de fuerza. Porque ya ahí hay que recordar que la energía eléctrica se convierte en energía mecánica. Claro. O sea, ya hay una conversión gracias a la energía eléctrica. Sí, pues ya ahí referente es una máquina que mecánicamente funciona, ¿no? Hace el funcionamiento, pero base al motor eléctrico. Es como en el cuestión del petróleo para los que
pocos conocen es como si el petróleo, pues es la derivación de la gasolina. Claro. La gasolina, pues, que se mueva mecánicamente. Esa función. Es similar. Es eso, nada más que viendo la perspectiva de la energía eléctrica. Claro que sí, sí. Entonces, De hecho, después de eso, pues los equipos que nosotros manejábamos era en aquel entonces, en el 2008 recuerdo, eran de marcas reconocidas, siempre hemos manejado marcas reconocidas, pero era más electromecánico en aquel entonces. Lo que era lo cuestión de más electrónico, equipos más electrónicos, más nuevos, no eran muchos, pero había otras marcas que le apostó siempre le ha apostado a lo que viene siendo puede ser más a la electrónica, basada más a la electrónica, principios más de electrónica que de electromecánicos, ¿no? Sí. Entonces ahí yo recuerdo una ocasión que me mostraron como un catálogo, ¿no? Un catálogo de productos de esa línea, y me empezó a llamar la curiosidad de decir, canijo, o sea, yo sé que esta marca lo manejan, pero no lo conozco en realidad. Y me entró la curiosidad que era un poquito más el área de control y la automatización, ya dominando la fuerza mecánica, y ahí fue donde empecé. ¿Qué es lo que más te gustó de todos irse a un sumito? ¿Cuál es tu? Fíjate que de todo me gusta, ¿no? Pero más me ha gustado más ahora. Claro, que te hace más, que te pueda gustar más, que te apasiona más. De todos los que yo ya he manejado, el más que me empezó así como que a gustar un poco más y dedicar más y entenderle un poco más, que es un poquito más complejo, de hecho, es el de control y automatización. Ahí es cuando ya entro, primeramente conociendo los productos, ¿no? Sí. Productos de esa marca. Ya después los conozco físicamente, primero mediante un catálogo, después físicamente empiezo yo a trabajar con ellos, empiezo a familiarizarme con los equipos, y voy viendo que sí, claro que sí, y ya fue cuando ahí empiezo, por medio de eso fue que me llevó a la rama de control de automatización, y de ahí fue otra experiencia, que es lo que uno va pasando experiencias. No cualquiera le entra hoy. Hay muchas personas que se dedican a la parte electromecánica, pero ya la parte de automatización, pues no cualquiera le entra, o la complejidad que tiene, la lógica que hay que tener en la cuestión cerebral, digo yo, ¿no? Claro. Todos tenemos cuestiones cerebrales, ¿no? Sí. Pero ya hay que tener una cuestión cerebral de lógica, y de más y estar constantemente en capacitación. Siempre es constante capacitación, ¿no? Pero sí, desde mi perspectiva, la automatización, pues, es uno de los pilares que hoy vemos y que tienen mucho futuro, y por consiguiente tienen más cosas que van a venir. Claro. O sea, y yo lo veo así de complejo. De hecho, cuando empecé a darle control de automatización, la persona que me acerqué más que nada para empezar a conocer ese tema de control de automatización, me dijo que eso iba a ser el futuro de la eléctrica, ¿no? En ese tiempo. Fue como en el 2000, cuando yo empiezo a conocerlo del control de automatización, fue como en el 2010 más o menos. Y en ese tiempo era todavía el control de automatización. Había equipos en aquellos años no eran tan vistos o conocidos aquí en México, más que nada, ¿no? En otros países sí se conocía, ya se utilizaban. De hecho, pues esa marca es de otro país, y entonces cuando llegó aquí a México, pues todos tenían miedo más que nada a usar esos equipos, y es de la manera que fuimos nosotros también adquiriendo conocimientos de cómo la funcionalidad y todo eso, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que esos equipos son eficientes, y más que nada, como te digo, porque a mí me comentaron, ¿sabes qué? Esos equipos, esta rama de control de automatización es el futuro de ese corto plazo, ¿no? Y sí, ahorita ya lo vemos a la vuelta de la esquina, ¿no? De ahorita ya estamos pues ya hay muchas industrias automatizadas, ¿no? Ya trabajan automáticamente, con mayor eficiencia, algunas que sí le interesan más que nada los que son calidades de los productos, lo que son procesos
procesos que sean más, que rindan más, un poco más el trabajo y todo eso. Entonces es por eso que ahí ya me enfoqué a la rama del control de automatización. Hoy en día, como tú dices, la automatización pues ya es un presente muy fuerte de las industrias. Claro. Hay industrias que todavía no lo adoptan en su totalidad, porque hay industrias que lo hacen, como que medio lo hacen, ¿no? Así como es. que lo quieren. Muchas veces, a lo que yo vi y a lo que me he encontrado en industrias, que uno era porque hay muchas personas que eran personas que ya han trabajado con el mismo proceso, personas de conocimientos, puede decirse, anteriores, ¿no? Al pasar la electricidad, decía, no, es que este equipo siempre me ha funcionado a mí, esta marca, y así quedaba, ¿no? Pero no sabía que ya venía equipos nuevos, más sofisticados, más eficientes, pero eran electrónicos y muchos temen el cambio. Eso del cambio es muy normal a todos, es normal. Hasta puede decirse en cuestiones de otros ramos también. Hay equipos, por ejemplo, los carros, los mecánicos, cómo fueron evolucionando los autos. Empezaron de carburador, después se hicieron de inyectores, y ahora pues ya está evolucionando a carros eléctricos, ¿no? Y ahora pues también a híbridos, y ahora eléctricos 100%, ¿no? Entonces es así también. Entonces me encontraba yo muchas personas así, personas adultas, que eran encargados de plantas y no le apostaban, le temían a eso. Entonces, si acaso a lo mejor le metían a una máquina para pruebas, para empezar, y no muchos. Y ya después, como ya esas generaciones ya fueron, pues muchos ya se retiraron, bueno, ya vinieron, ya ahorita en la actualidad hay un poquito más de ingenieros, de más jóvenes. Entonces es cuando ellos ya tienen conocimiento, adquieren conocimiento de todo esto, y después es más fácil poder trabajar o hacer equipo con ellos, más que nada. Y bueno, puede ser un tema muy largo eso, ¿no? Claro. Del cambio y las cosas nuevas que se vienen, y el concepto que se viene manejando de una unión físico-digital, ¿no? Que eso probablemente va a llegar en un año que tenga que ser de rigor, que no va a haber escapatoria, digamos así, ¿no? Claro. Ni para empresas ni para personas. Hoy en México, yo creo que México, bueno, nosotros que somos mexicanos, ¿no? Hay una situación especial. Yo la veo como una situación especial en la cuestión de la complejidad que tiene la cuestión de recursos energéticos. No nos vamos a comparar con primeras potencias, ¿no? Pero somos como en Latinoamérica, como un parteaguas de lo que pase en México. Probablemente va a pasar en toda Latinoamérica, incluyendo Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Que son muchos países y es mucho territorio, y es más del 50% del territorio de todo el continente americano. Así es. Entonces, se está planteando una cuestión ya se había realizado una reforma energética donde se había realizado cambios, ¿no? Se abrió más a la cuestión privada, la cuestión de la generación que ya existía en México de antes. Sí, ya desde mucho antes, que ahora se empezó a escuchar un poco más porque exactamente. Y todas esas circunstancias, y hoy las personas que están actualmente en el gobierno desean hacer algo nuevo. Pues un cambio, ¿no? Por eso sí. Podemos decir que por lo que hemos visto, o lo que yo he leído, sí desean quedarse con lo bueno de la anterior reforma, lo positivo, y modificar algunas cosas que no están siendo muy positivas y que ponen en riesgo una seguridad nacional energética, ya por lo que pasó, lo que pasó en Estados Unidos y todo. Ya nos dimos cuenta que hay cosas que no, cada quien tiene su punto de vista y su perspectiva. Yo nada más lo puedo ver como un ingeniero en la cuestión de un país debe tener una seguridad energética. Pues este es un país grande, claro, no se puede quedar sin energía eléctrica. No. Lo vemos como en China, que prefiere cerrar algunas plantas o tener la energía intermitente en algunas zonas que dejar a toda su población sin electricidad, a arriesgarse un apagón. Así es. Ellos ahorita están en la cuestión de energías nucleares, ya están avanzando, ¿no? Muchísimo, sí. Pero quiero saber tu opinión de la reforma, de esta nueva. ¿De esta nueva? ¿Pase o no pase? ¿Qué ves o cuál es tu perspectiva de eso?
Pues mira, yo a lo que yo también me he informado de las reformas y todo esto, ¿no? Y como tú dijiste ahorita, que que están tomando lo bueno de la reforma anterior y ahorita están ellos también pues investigando más que nada porque todavía no está muy claro todo, ¿no? Simplemente quieren hacer un cambio, pero para un cambio positivo, pero ejecutarlo, o sea, llevarlo a cabo como debe de ser. No, por ejemplo, que dice aquí en la reforma se estipula un artículo y que quede nulo, o sea, en realidad que no lo lleven a cabo o algo así, o que lo utilicen para beneficio propio, podría decirse, pues en este caso del gobierno o algo así. Uh-huh. Entonces, basado a eso, hay una reforma, basado a esa reforma, sacaron una parte, pues sí, puede ser una parte de la reforma que se llama Código Red. Sí. El Código Red, no sé si hay muchos que sí lo escuchan, saben de él, otros no. De hecho, no hay, ahorita no. Sí, es por lo mismo que no le han dado mucha. Como que, bueno, desde mi perspectiva y experiencia, como que ha existido, pero los que deberían de exigirlo no lo empezaban a exigir. Claro. Eso es lo que le pasó a la cuestión que ahora está de esta reforma desde como yo lo veo. Así es. Es que ahí este se debería haber exigido hace mucho tiempo. Claro. Desde su creación, porque es bueno. Sí, ya tiene bastante tiempo. Buenísimo. Pero no. A lo mejor ahorita ya hay más exigencia, ¿no? A lo mejor por eso es algo que no se toca, que al contrario, que se busca mejorar, ¿no? De hecho, el Código Red muchos lo tomaron como mal, ¿no? Usuarios finales me encontré bastante de que no pasa nada y no ayuda en nada, no me interesa, porque desde un tiempo para acá que empezó a sonar un poco más, que me informé un poco más de cómo era todo eso de la información de Código Red, pues en cada visita que hacía en campo le daba ese conocimiento yo al cliente, ¿no? En este caso el cliente final de nosotros viene siendo la industria, ¿no? Entonces el cliente muchas veces decía, no, es que no me interesa, más que nada no conocían. Entonces le daba la información de cómo era el tipo del Código Red y ellos decían, no creo que pase y no creo que pase todavía. Pero ahora que volvieron a retomar ese tema de Código Red, ahora lo van a hacer o lo piensan hacer más obligatorio, más de sí o sí en dado caso de... Se habla ya del Código Red 2.0. Claro, sí, es la transformación. Sí, transformó, cambió a una evolución. No lo leí yo. Sé que estás disfrutando de este capítulo y muchas gracias por tu tiempo. Hago esta pequeña pausa en él para pedirte por favor nos sigas en nuestras diferentes redes sociales como HC La Tecnología Crece, nosotros también, HC Distribuciones y Soluciones Tecnológicas, y si deseas seguirme a mí en lo personal o a Hugo Cervantes, o sea yo como... Me puedes seguir en Facebook como Hugo.Cervantes y también a través de Instagram como Hipster9, además de nuestras páginas oficiales que también tenemos a través de toda la web para todo el mundo, hcdistribuciones.com, hugocervantesb.com. Así que sigue disfrutando de este capítulo. Chao, chao. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al capítulo número 2 de este podcast. Mi nombre es Hugo Cervantes. Como les dije, íbamos a tener invitados a través de este hermoso podcast y también de este video podcast que también ahora nos estamos viendo en pantalla para que nos sigan también en el canal de YouTube. Este es el capítulo número 2 y hoy tengo a un invitado especial que vamos a hablar sobre la calidad de la energía eléctrica y varios temas. Entonces quisiera que primero se presentara nuestro invitado. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros auditores o personas que nos están viendo y escuchando a través de estas redes sociales. Pues para empezar, pues mi nombre es Hiram Navarrete,
soy empresario de una empresa eléctrica, casa eléctrica, como quieran llamar, y ya tenemos bastante tiempo en este ramo. ¿Cuántos años ustedes en el ramo eléctrico? Mira, yo empecé a la edad a lo que yo me acuerdo más o menos en el 2005 yo empecé trabajando yo para una casa eléctrica anteriormente, y de ahí me fui enrolando todo este tipo de información y todo conocimiento. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a venta de materiales y servicios de diferentes tipos de que exactamente era de media, baja tensión. Sí, la casa eléctrica es referente a, pues, como una eléctrica, ¿no? Una eléctrica donde venden suministros de material eléctrico y, como dices tú, servicios eléctricos, proyectos eléctricos. Pues ahí en esa parte, en la casa eléctrica, más que nada, pues eran proyectos de media y baja tensión. Ahí es donde yo inicié, y fue el conocimiento que empecé a adquirir base a la electricidad, ¿no? Y empezaste, y eso fueron los primeros inicios de la experiencia que tuviste sobre el nicho eléctrico, ¿verdad? Claro que sí. Después, antes de eso, yo estudié una carrera técnica, la cual ahí en una escuela, en una preparatoria más bien, que era basada también en electricidad. Entonces ahí fue más o menos donde yo empecé a tener mis primeros conocimientos. Ya después empecé a laborar ahí en esa eléctrica o esa casa eléctrica, y ahí pues ahí estuve reforzando mis conocimientos, y ya tenemos bastante tiempo en eso. ¿Y por qué te llamó la atención entrar al mundo de lo eléctrico? Porque no a cualquiera le gusta, hay que tener ciertas especificaciones como características, o incluso crear habilidades, o tener las ganas de aprender, ¿no? Porque sabemos que a la gente le gusta utilizar la tecnología, pero no le gusta realmente saber cómo crearla o cómo implementarla. ¿Por qué te gustó eso? Claro que sí. Lo que pasa ahí es, a mí me empezó a llamar la electricidad. Primero, conocimiento básico, como te dije. Después primero entré como conocimientos de materiales eléctricos. Después tenía inquietud de empezar a conocerme en proyectos eléctricos, ya un poco más adentro, ¿no? Mi inquietud era el porqué de las cosas, el porqué el flujo de la energía, por dónde pasa, qué es lo que mueve la energía, qué equipos, cómo conectar, cómo hacer cálculos, de hecho también cálculos de líneas, de todo ese tipo. Entonces eso cuando me entró la inquietud de poder empezar ahí. Se dio la pregunta de saber por qué de la luz eléctrica, cómo se creaba, por qué ponían un foco, por qué no ponían un foco ahí, por qué sí a eso iluminaba más un lugar, por qué existía un contacto, cómo funcionaba, porque pues, al final la electricidad en la cuestión no es que la veamos como lo puede hacer el petróleo o algo así, que vemos algo así físicamente, ¿no? Así es. A la electricidad vemos el resultado de un flujo, que es un flujo de electrones, es el intercambio, que vemos el resultado, y desde ahí creo que te llamó. O sea, tú fíjate a las personas que te dicen por qué. Sí, es que muchas veces me entra la inquietud o la curiosidad de saber de muchas cosas. Y entre eso, yo estaba pequeño, me acuerdo que prendía o apagaba un foco en la casa, y yo decía, ¿cómo se hace eso? Una tontería. Me acuerdo que cuando estaba chico, ahorita me hiciste que cuando estaba niño, porque una de mis tantas inquietudes de saber por qué de la electricidad hice una de las cuestiones, una travesura, que fue que había toques me acuerdo que estaba en la secundaria. Y había toques y primero iba en el taller eléctrico, porque yo no sé la electricidad, acababa de entrar a la cuestión esta de la secundaria, y no sabía ni siquiera que era la electricidad. Y recuerdo haber agarrado una vez, de haber sentido unos toques, haber tocado con agua, haber escuchado y la electricidad tienes que andar con cuidado, porque me acuerdo que me salió una portada y todo, ¿no? Entonces yo no sabía nada de esto, ¿no? Escuchaba a mis padres, porque mis padres vienen de ese tipo de ramo, pero no sabía. Entonces, ahorita que dijiste de niño, me acuerdo de esa travesura que hoy pienso. Pues que en realidad no veíamos nosotros las consecuencias, pero teníamos la curiosidad de descubrir varias cosas, y entre eso fue lo que te pasó. Ahorita
una tontería lo que hice porque me pudo haber pasado algo. Claro. O sea, hoy ahorita ya conocemos los riesgos que tiene. Una cosita y eso. Por eso te interrumpí, perdón, pero. Sí, no problema. Pasa que. Pasó por tu mente eso. Sí. Sí, a mí también me pasó muchas curiosidades, ¿no? En basada en la electricidad, cómo fluía y todo eso. O sea, desde ahí fue como te empecé al rol o a darme la curiosidad de conocer más a esto. Entonces ya al modo que fui creciendo, fui viendo el porqué de las cosas. Y de tu perspectiva, ¿cómo agarrarle el amor al niño? Porque Sí. yo me he topado gente que sí hace un tipo de circunstancias de estar en el nicho, pero no le hacemos, lo hacemos por compromiso Claro. o por sobrevivir, digamos así. De alguna otra forma, yo soy de las personas que piensan que si todas las personas en el mundo hiciéramos con amor lo que nos gusta, el resultado sería lo que es sociedad, ¿no? O sea, eso es lo que, desde mi perspectiva, eso es lo que veo. Entonces, ¿cómo le agarraste amor? Porque una cosa es, para mí, una cosa te gusta, una cosa es hacerla, porque lo tienes que hacer por una circunstancia, la otra es que te guste, y la otra es que ya le agarras un amor. Sabes que ahí en ese tema también yo decía, más que nada como que de mi parte fue como una aferración primero, de decir, quiero conocerlo, quiero conocer el porqué de las cosas, y ya de ahí poco a poco empecé por ejemplo, primero, saber lo básico, ¿no? Las instalaciones básicas por lo pronto de baja tensión, que son conexión de focos, de contactos, de cosas de eso, trabajos, centros de carga los centros de cargas, de las casas, ya después de comercio, y ya de ahí fue cuando me apasionó tanto que ya quería brincarme yo al conocimiento un poco más de más alto, por ese otro nivel más que viene siendo la media tensión, y ahí la media tensión pues sí es algo más riesgoso, ¿no? Y igual son voltajes más altos, no es como un voltaje de casas de comercio. Y fue más que nada cuando ahí donde me entró la curiosidad y me empecé a aferrar o a apasionar este tipo de conocer más, o sea, conocer esa rama, y es de esa manera es cuando me entró mucha curiosidad en realidad. Oye, o sea, pero todo respeto hay personas que se dedican a la baja tensión. Así La es. baja tensión son voltajes de 120 o 200 volts, pero puede encontrar en comercios Así es. y en hogares. Y hay mucha gente que se especializa en eso. Claro. Que es su fuerte. Que es lo fuerte, pero sí esa parte del nicho, ese subnicho sí está muy saturado, ¿no? Claro que sí. Así. Entonces, realmente hay gente que se queda conforme, ¿no? Ahí nada más. Porque ya dar un salto más a media tensión implica un poquito más de ver más complejidades de instrumentos, de instrumentación que puede ser ya cosas de control o de automatización, ¿no? Claro que sí. Entonces, a veces no podría lograr. O sea, da un poquito de miedo porque hay que meterse más en el conocimiento, no solamente técnico, sino hay que tener un conocimiento teórico. Claro. Porque tienes que aprender los resultados de todas las acciones que tú hagas. Así De es. alguna otra forma, tienes que aprender a verlas, porque son acciones, ya se juega una continuidad hasta industrial. Claro. O sea, Sí, ya es otro nivel, como te digo, ya es responsabilidad. Ya es un la comparación que a lo mejor en una casa, pues se quema un aparato por hacerlo algo malo, pues por ahí se lo repone, tiene garantía o algo por el estilo. Pero ya en la cuestión industrial puedes siquiera hacer cosas legales. De hecho, una de esas partes, perdón que te interrumpa, de una de esas veces, de esas partes aparte de mi curiosidad y de mis ganas de aprender ya otra línea, podría decirse otros voltajes más altos, con equipos más riesgosos, de que si no estamos bien conectados o por, más que nada por una mala conexión de los equipos puede dañarlos, y son equipos que no cuestan un peso, ¿no? Cuestan miles y miles de pesos. Así es, entonces sí era riesgoso, pero a la vez era como un reto para mí, decir, yo puedo sacar adelante ese proyecto. De hecho, una de mis curiosidades o eso, cuando yo empecé a lo de media tensión,
con voltaje ya pues de 220 y 440 un poquito más elevado, ¿no? Y de allá pues ya fueron líneas de 13,200, de 13,200, de 33,000 volts, cuando ya se requieren de lo que es transformación, unos transformadores, ¿no? de media tensión. En un caso, yo me acuerdo, en mi primer caso me han mandado, pues de ahí fue cuando yo creo que fue donde agarré valor o retos en referente a eso. Fue una vez que me dijeron a mí, trabajando, me dijeron, oye, vamos a conectar un motor y lo vamos a echar a andar, vamos a que arranque el motor y ahí te lo dejo. O sea, yo todavía sin un conocimiento más amplio, lo único que sí que me fui basando. ¿Fue cuando iniciaste eso en el 2008? ¿Fue más o menos? Sí, más o menos. Cuando estabas, o sea, prácticamente con poco conocimiento. Así es. Claro. No sabías lo de una lámpara. Así es. Sí, ¿no? Pues eso es otro tipo de cosas, ¿no? Y como dices, tienes mayor riesgo. Entonces imagínate quemar un motor que cuesta miles de pesos y para reponerlo. Entonces fue un reto para mí y fue una enseñanza muy grande que me quedó también dentro de ahí. Yo me acuerdo que con el apoyo del ingeniero que yo tenía en ese entonces, que era como una parte pues como de maestro, podría decirse, una parte de un mentor, más que nada, ¿sabes qué? Mira, las conexiones así, son estas conexiones así y así, estúdialas, prepáralas, revísalas y mañana te vas a ir a conectar a hacer la conexión tú allá a campo, un motor. Entonces, pues esa noche yo ni dormía, porque ya estaba pensando sí, porque no estaba en esas situaciones tan comprometedoras más que nada, ¿no? Entonces, pues sí, gracias a Dios salió todo bien y estuve adelante, llegué a campo, conecté, echamos a funcionar el equipo. Al principio sí me dio miedo porque hasta lo revisé como 10,000 veces, yo creo. Porque recordemos que los motores en un encendido pueden morir, o sea, puede que sus embobinados se quemen y... Así es. Sí, nomás donde haces la conexión que en igual de ir de 220 a 440 y haces la inversa, pues te quemas el motor, el embobinado, los devaнаdos, todo se va, ¿no? Y es un precio pues alto, ¿no? Y más si son equipos nuevos. Muchas veces cuando en realidad no entran a garantía, tienes que mandarlos. ¿Qué tal el resultado? ¿Lo conectaste, lo viste 1000 veces? Sí, lo conecté y lo checaba, lo revisaba, lo voy a repasar y ya hasta cuando me animé, y ya me sentí seguro. Adelante, vamos a encenderlo. Y sí, salió y encendió el equipo, trabajó muy bien y todo. De hecho, pues hicimos la revisión como se debe ser, ¿no? Cuando enciende los equipos o una maquinaria, se tiene que revisar que esté con el amperaje, voltaje adecuado para hacer las arranques, mediciones y todo eso. Y sí, todo salió bien, gracias a Dios. Y de ahí para adelante creo que ya de ahí como que ya le perdí miedo a esa parte, ¿no? A esa parte de cosas. Son más cosas, o sea, sí. Conforme vas conociendo más partes de los... le digo yo que el nicho es eléctrico. Claro. Y hay muchos subnichos, ¿no? Por ejemplo, sí. Ese subnicho, no sé cómo se le puede llamar al motor. Son de fuerza. Es más que nada de fuerza. Porque ya ahí hay que recordar que la energía eléctrica se convierte en energía mecánica. Claro. O sea, ya hay una conversión gracias a la energía eléctrica. Sí, pues ya ahí referente a... Es una máquina que mecánicamente funciona, ¿no? Hace el funcionamiento, pero base al motor eléctrico. Es como en el cuestión del petróleo, para los que pocos conocen, es como si el petróleo pues, la derivación de la gasolina. Claro. La gasolina pues, que se mueva mecánicamente. Es similar. Nada más que viendo la perspectiva de la energía eléctrica. Claro que sí, sí. Entonces, de hecho, cuando después de eso, pues los equipos que nosotros manejábamos era en aquel entonces, en el 2008 recuerdo, eran de marcas reconocidas, siempre hemos manejado marcas reconocidas, pero era más electromecánico en aquel entonces. Lo que era lo cuestión de más electrónico, equipos más electrónicos, más nuevos, no eran muchos, pero había otras marcas que le apostó siempre le ha apostado a lo que viene siendo puede ser más a la electrónica, basada más a la electrónica, principios más de electrónica que de electromecánicos, ¿no? Sí. Entonces ahí yo recuerdo una ocasión que me mostraron como un catálogo, ¿no? Un catálogo de productos de esa línea y me empezó a llamar la curiosidad, decir, canijo, o sea,
yo sé que esta marca lo manejan, pero no lo conozco en realidad. Y me entró la curiosidad que era un poquito más el área de control y la automatización, ya dominando la fuerza mecánica, y ahí fue donde empecé. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todos? Irse a un tumito para eso. Fíjate que de todo me gusta, ¿no? Pero más me ha gustado más ahora. Claro, que te hace más, que te pueda gustar más, que te apasiona más. De todos los que yo ya he manejado, el más que me empezó así como que a gustar un poco más y dedicar más y entenderle un poco más, que es un poquito más complejo, de hecho, es el de control y automatización. Ahí es cuando ya entro, primeramente conociendo los productos, ¿no? Sí. Productos de esa marca. Ya después los conozco físicamente, primeramente un catálogo, después físicamente empiezo yo a hacer, a trabajar con ellos, empiezo a familiarizarme con los equipos y voy viendo que sí, claro que sí, y ya fue cuando ahí empiezo, por medio de eso fue que me llevó a la rama de control de automatización, y de ahí fue otra experiencia, que es lo que uno va pasando experiencia en la vida. No cualquiera le entra hoy. Hay muchas personas que se dedican a la parte de electromecánica, pero ya la parte de automatización pues no cualquiera le entra por la complejidad que tiene y la lógica que hay que tener en la cuestión cerebral, digo yo, ¿no? Claro. Todos tenemos cuestiones cerebrales, ¿no? Sí. Pero sí hay que tener una cuestión cerebral de lógica, y de más y estar constantemente en capacitación. Todo, siempre es constante capacitación, ¿no? Pero sí, desde mi perspectiva, la automatización pues es uno de los pilares que hoy vemos y que tienen mucho futuro, y por consiguiente tienen más cosas que están ahí. Claro. O sea, y yo lo veo así de complejo. De hecho, cuando empecé a dar el control de automatización, la persona que me acerqué más que nada para empezar a conocer ese tema de control de automatización, me dijo que eso iba a ser el futuro de la eléctrica, ¿no? En ese tiempo. Fue como en el 2000, cuando yo empiezo a conocerlo del control de automatización, fue como en el 2010 más o menos. Y en ese tiempo era todavía el control de automatización, había equipos en aquellos años no eran tan vistos o conocidos aquí en México, más que nada, ¿no? En otros países sí se conocía, ya se utilizaban. De hecho, pues esa marca es de otro país, y entonces cuando llegó aquí a México, pues todos pues tenían miedo más que nada a usar esos equipos, y es de la manera que fuimos nosotros también adquiriendo conocimientos de cómo fue la funcionalidad y todo eso, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que esos equipos son eficientes, y más que nada, como te digo, porque a mí me comentaron, ¿sabes qué? Esos equipos es el futuro, esta rama de control de automatización es el futuro de ese corto plazo, ¿no? Y sí, ahorita ya lo vemos a la vuelta de la esquina, ¿no? De ahorita ya estamos pues ya hay muchas industrias automatizadas, ¿no? Ya trabajan automáticamente, con mayor eficiencia, algunas que sí le interesan más que nada los que son calidades de los productos, lo que son procesos procesos que sean más, que rindan más, un poco más el trabajo y todo eso. Entonces es por eso que ahí ya me enfoqué a la rama del control de automatización. Hoy en día, como tú dices, la automatización pues ya es un presente muy fuerte de las industrias. Claro. Hay industrias que todavía no lo adoptan en su totalidad, porque hay industrias que lo hacen, como que medio lo hacen, ¿no? Así como es. que lo quieren. Muchas veces, a lo que yo vi y a lo que me he encontrado en industrias, que uno era porque hay muchas personas que eran personas que ya han trabajado con el mismo proceso, personas de conocimientos, puede decirse, anteriores, ¿no? A pasar la electricidad, decía, no, es que este equipo siempre me ha funcionado a mí, esta marca, y así quedaba, ¿no? Pero no sabía que ya venía equipos nuevos, más sofisticados, más eficientes, pero eran electrónicos, y muchos temen el cambio. El cambio es muy normal a todo, es normal, hasta puede decirse en cuestiones de otros ramos también. Hay equipos, por ejemplo, los carros, los mecánicos, cómo fueron evolucionando los autos, empezaron de carburador,
después se hicieron de inyectores, y ahora pues ya está evolucionando a carros eléctricos, ¿no? Y ahora pues también a híbridos, y ahora eléctricos 100%, ¿no? Entonces es así también. Entonces me encontraba yo muchas personas así, personas adultas, que eran encargados de plantas y no le apostaban, le temían a eso. Entonces, si acaso a lo mejor le metían a una máquina para pruebas, para empezar, y no muchos. Y ya después, como ya esas generaciones ya fueron, pues muchos ya se retiraron, bueno, ya vinieron, ya ahorita en la actualidad hay un poquito más de ingenieros, de más jóvenes. Entonces es cuando ellos ya tienen adquieren conocimiento de todo esto, y después es más fácil poder trabajar o hacer equipo con ellos, más que nada. Y bueno, puede ser un tema muy largo eso, ¿no? Claro. Del cambio y las cosas nuevas que se vienen, y el concepto que se viene manejando de una unión físico-digital, ¿no? Que eso probablemente va a llegar en un año que tenga que ser de rigor, que no va a haber escapatoria, digamos así, Claro. Ni para empresas ni para personas. Hoy en México, yo creo México, bueno, nosotros que somos mexicanos, ¿no? Hay una situación especial. Yo la veo como una situación especial en la cuestión de la complejidad que tiene la cuestión de recursos energéticos. No nos vamos a comparar con primeras potencias, ¿no? Pero somos como en Latinoamérica, como un parteaguas de lo que pase en México. Probablemente va a pasar en toda Latinoamérica, incluyendo Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Que son muchos países y es mucho territorio, y es más del 50% del territorio de todo el continente americano. Así es. Entonces, se está planteando una cuestión ya se había realizado una reforma energética donde se había realizado cambios, ¿no? Se abrió más a la cuestión privada, la cuestión de la generación que ya existía en México de antes. Sí, ya eso ya no es mucho antes, ¿verdad? Que ahora se empezó a escuchar un poco más porque exactamente. Y todas esas circunstancias, y hoy las personas que están actualmente en el gobierno desean hacer algo nuevo. Pues un cambio, ¿no? Por eso sí. Podemos decir que por lo que hemos visto o lo que yo he leído, sí, desean quedarse con lo bueno de la anterior reforma, lo positivo, y modificar algunas cosas que no están siendo muy positivas y que ponen en riesgo una seguridad nacional energética, ya por lo que pasó en Estados Unidos y todo. Ya nos dimos cuenta que hay cosas que no, cada quien tiene su punto de vista y su perspectiva. Yo nada más lo puedo ver como un ingeniero en la cuestión de un país debe tener una seguridad energética. Pues este es solamente un país grande, claro, no se puede quedar sin energía eléctrica. No. Lo vemos como en China, que prefiere cerrar algunas plantas o tener la energía intermitente en algunas zonas que dejar a toda su población sin electricidad, a arriesgarse un apagón. Así es. Ellos ahorita están en la cuestión de energías nucleares, ya están avanzando, ¿no? Muchísimo, pero quiero saber tu opinión de la reforma, de esta nueva. ¿Pase o no pase? ¿Qué ves o cuál es tu perspectiva de eso? Pues mira, yo a lo que yo también me he informado de las reformas y todo esto, ¿no? Y como tú dijiste ahorita, que están tomando lo bueno de la reforma anterior, y ahorita están ellos también pues investigando más que nada, porque todavía no está muy claro todo, ¿no? Simplemente quieren hacer un cambio, pero para un cambio positivo, pero ejecutarlo, o sea, llevarlo a cabo como debe de ser. No, por ejemplo, que dice aquí en la reforma se estipula un artículo y que quede nulo, o sea, en realidad que no lo lleven a cabo o algo así, o que lo utilicen para beneficio propio, podría decirse, en este caso del gobierno o algo así. Uh-huh. Entonces, basado a eso, hay una reforma, basado a esa reforma, sacaron una parte, pues sí, puede ser una parte de la reforma que se llama Código Red. Sí. El Código Red, no sé si hay muchos que sí lo escuchan, saben de él, otros no. De hecho, no hay, ahorita no. Sí, es por lo mismo que no le han dado mucha. Como que
bueno, desde mi perspectiva y experiencia, como que ha existido, pero los que deberían exigirlo no lo empezaban a exigir. Claro. Eso es lo que le pasó a la cuestión que ahora está de esta reforma como yo lo veo. Así es. Es que ahí existió y se debería haber exigido hace mucho tiempo. Claro. Desde su creación, porque es, güey. Sí, ya tiene bastante tiempo eso. Buenísimo, pero no, a lo mejor ahorita ya hay más exigencia, ¿no? A lo Sí. mejor por eso es algo que no se toca, que al contrario, que se busca mejorar, ¿no? De hecho, el código red muchos lo tomaron como mal, ¿no? Usuarios finales eran, sí, me encontré bastante de que, no pasa nada y no ayuda en nada, no me interesa, porque desde un tiempo para acá que empezó a sonar un poco más, que me informé un poco más de cómo era todo eso de la información de código red, pues en cada visita que hacía en campo le daba ese conocimiento yo al cliente, ¿no? En este caso el cliente final de nosotros viene siendo la industria, ¿no? Entonces el cliente muchas veces decía, no, es que no me interesa, más que nada no conocían. Entonces le daba la información de cómo era el tipo del código red, y ellos decían, no creo que pase, y no creo que pase todavía. Pero ahora que volvieron a retomar ese tema de código red, ahora lo van a hacer o lo piensan hacer más obligatorio, más de sí o sí en dado caso de... Se habla ya del código red 2.0. Claro, sí, es la transformación. 8 de noviembre. Sí, transformó, cambió a una evolución. No lo leí yo. Los puntos de vista y opiniones expresadas por los invitados, la audiencia y los conductores en este y todos los programas de HC La Tecnología Crece en Nosotros También no reflejan necesariamente o están de acuerdo con aquellas de este concepto empresarial, los patrocinadores o plataformas de transmisión por Internet. En estos tiempos controversiales creemos que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa y acceso a la información conferidos a nosotros en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América son absolutamente esenciales para la sobrevivencia de nuestras naciones. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción masiva. No olvides en suscribirte, recomendar y así obtener el mejor contenido que rodea la tecnología en su puente entre lo físico y digital con calidad de energía. Cambio y fuera, cracks.